Es plomo, eso se vende Y y en una época se hacían plomadas para ir a pescar. ¿te puedo pedir un favor? Sí, ¿Sabes que el botón acá del baño, viste que nosotros nos tuvimos? sí. Y vengo para limpiar un poquito, qué sé yo, y yo pensé que habían cortado el agua al tío por algún motivo. No carga. No, pero no sé si no carga o algo se desconectó ahí. Sí, sí, pero el problema tuyo es que no carga o no acciona. No acciona, apretás y es como que no corre el agua, pero no sé si es... Está bien, déjamelo ver, yo te lo soluciono. Dale, no hay problema. Te abandono por un rato. Dale, dale, yo acá voy a estar. Vamos a cerrar la puerta. ¿Cómo andan, gente? Espero que bien. ¿Debería haber traído una portátil? Sí. ¿Pensé que había luz acá? Sí. Bueno, no hay, pero veo. Estoy descubriendo para reparar este pluvial que está partido. Eh, Hay dos opciones por las cuales se pudo haber partido. O se subió el techo o se bajó el piso. Probablemente se haya bajado el piso. Así que bueno, vamos a descubrir. Estoy probando la Watfow, mostrando cómo pruebo la Watfow para que no desconfíen. Y nada, tranqui. Ayer no hubo charlita, pero para que los amigos se puedan poner al día con los videos, dado que hay contenido para ver todavía y no quiero que se pierdan por ahí algunas partes, no porque me moleste, sino porque
para no ser reiterativo y repetitivo, más de lo que soy. Entonces, bueno. Pero sí, hay un par de temas para hablar, de como hacemos siempre, cuestiones técnicas, Heidelberg, Watford, Crossman, Crossmaster, un montón de cosas que preguntan y tienen fundamento y tienen lógica. Desculamos el tema de las Stilson. Las de Heidelberg son chiquitas, o sea, declaran una longitud que para arribar a esa longitud hay que medirla toda abierta de extremo a extremo. Es una Stilson más chica de lo que prometen. Pero bueno, tiene su uso también. En mi caso me sirve. No está bien, pero me sirve. ¿Es fraude? Depende. Tienen una parte plana arriba que es para tomar como referencia. Bueno, ahí sale la cota, ¿no? La cota como para poder tomar la referencia. El amigo Jonathan decía, sí, te venden una de 10 que abre como si fuese una de 8 o menos. Tenés razón, amigo, es verdad, sí. Pero bueno, el precio que la venden. Ayer compré una de la línea Blackjack, en esas compras de domingo que hago, que es donde gasto 3 o... donde gasto un poquito de plata por distracción, que voy, vieron, recorro, salgo del bajón dominguero y qué sé yo. Y la verdad que horrible, horrible. No sé si da para mostrarla, pero bueno, alguien la tiene que comprar y mostrar. Y me toca a mí. Unidades hermosas y de calidad es fácil. Cuando hay que mostrar una genérica, una que por ahí no tiene muy buena fama, todos se hacen los giles. Pero bueno, después critican, pero bueno, es válida igual, es válida la Blackjack, pero bueno, hay mejores, obviamente que hay mejores. Por menos y quizás también por menos. Lo que pasa es que son precios que ya... son precios que ya nos predisponen a lo que va a venir, obviamente. Pero un tipo que labura la puede tener en la caja tranquilo que no va a haber ningún problema. Al momento de apretar y eso es donde se ven los pingos. Suelta, tiene juego, bueno, no está buena, no es linda. Pero ando un poco engripado. Me voy a sacar el buzo porque ya entré en calor. Se ve que el Cura Plus que me tomé me está haciendo efecto y bueno. A ver para qué lado agarra este caño porque está raro. Obviamente tiene que agarrar en dirección a la calle, pero...
sé si es lo que estaría pasando. Video aburrido viéndome cómo sé usar la masa. Esto es fibrocemento, ¿eh? Va a haber que buscar una cupla para adaptarlo ahí. A ver si le logro pasar la cinta métrica alrededor para saber el diámetro. Pero la de 150 bien sellada va perfecto. Para Watford. Esta semana voy a tener algunas novedades de Entop. Si bien las tomas de contacto van a quedar un poquito demoradas, quizás sin valor, porque cuando las haga ya esas unidades no se van a conseguir. Pero bueno, después en la charlita le contaré cómo sin querer aparecieron productos Entop. Sin querer. Incluso he visto el catálogo y hay hasta acoples de manguera. Acoples de manguera y top. Entop, perdón. Entop. Pero bueno, ya estoy atrasado con eso. Ya llegué para esa marca. No llegué.
ya les digo que hay humedad zarpada. Esto está rajado abajo. Esto se bajó. Así que bueno, vamos a tratar de romper lo menos posible, pero la fruta no cae muy lejos del árbol. Vamos a tener que incrementar un poquito la rotura porque en una baldosa, como dicen que el tango se baila en una baldosa, bueno, esto parecía que se descubría en una baldosa, pero tendría que tener luz para que se pueda ver, pero hay mucha humedad debajo. Hoy les voy a mostrar unas pico de loros que conseguí, si bien son cabeza de culebra mirando al sudoeste, pero la podemos llamar mamba negra. Las mamba negras le vamos a poner. Tienen marca, pero verdaderamente no se han ganado el respeto. Entonces se van a llamar las mamba negras, las culebras mamba negras. Vamos a ver hasta dónde resisten. La bullet de ese estilo, verdaderamente para mi sorpresa, ha dado excelentes resultados. Ya está fuera de contacto, de toma de contacto. Es más, creo que va a formar parte del altar. Quizás para muchos es muy prematuro que esa unidad forme parte del altar, pero se ha ganado mis respetos. Tenemos que ver, porque bueno, como todos saben, tengo que desarmar el tallercito, tengo que desarmar el taller que tenía con Jorge. Van a ingresar un montón de cosas mías que ya quizás conocen, pero bueno, nada, tengo que ver dónde las pongo. Tengo el taller abarrotado. Yo pensaba llevar el Torino a la Ponderosa, pero si firmo con Queen, en la Ponderosa no va a estar. Lo voy a meter en el taller que era de Antonio, cosa que estaba tratando de evitar porque bueno, las energías, vieron que yo creo en todo eso. Pero bueno, nada, qué sé yo, épocas de cambio. Se viene un 2025 o estándar o con muchos cambios. Me conformo con que sea como como el 2024, la verdad que no me puedo quejar. Digo así, toco madera, toco madera. Se está teniendo con una masa el celular, toco madera. Pero bueno, por lo menos salud no ha faltado, que es lo importante. Igual faltan 2 meses, 3 meses faltan para... Puede pasar cualquier cosa. En un segundo puede pasar cualquier cosa. Imagínense en mi vida. En 3 meses. Ay, Dios. Saludos al querido amigo Miguel, saludos al querido Gregorio Casa, maestro, siempre con una respuesta, siempre atendiendo en los comentarios, cuando
tiro algún tema, hace el video, la verdad que... Y siempre le voy a reconocer a Gregorio que conocí Watfo y Hadever en su canal, cosas que pocos hacen, de reconocer el mérito de un canal chico que investiga, siempre está queriendo colaborar, queriendo ayudar. Si bien yo me fanaticé y compré algunas unidades más que él, pero el que la subió al ring, al que le subió al ring a esas marcas fue él. Hay que reconocérselo siempre al amigo, porque si las Watfo o las Hadever explotan en la primera, todos dicen, era obvio que se iban a romper, si son una porquería, son una basura regalada. Cuando las herramientas dan resultado, porque uno las utiliza como corresponde, y para lo que corresponde todos dicen, y sí, yo la vi, yo sabes que lo tenía pensado, pero no quería que te sientas zarpado, bla, bla, porque vos te calentás. Yo soy el primero en decir que vinieron de la mano del amigo Gregorio, o sea que no se siente zarpado él, no me voy a sentir zarpado yo. Muy probablemente, si la agarran otros canales, las herramientas las destruyen, porque es así. Todos sabemos. Pero bueno, nada. Son herramientas orientadas al tipo que labura, que por ahí quiere arrancar, necesita tener sus herramientas, y son funcionales y económicas. Al menos en esta primer camada que hubo. Vamos a ver si se siguen manteniendo los precios y si se sigue manteniendo el estándar. Inco involucionó mucho. Hay una notable diferencia entre las unidades anteriores y las actuales. Estoy hablando más que nada segmento pinzas. Es increíble, o creíble, no sorprendente. Increíble, no sorprendente. Pasa. Han venido un poquito para atrás. Siguen siendo funcionales, cortan bien, todo, pero ya no es lo que fue. Y no estamos hablando de una eternidad, estamos hablando de un modelo al otro. Entre paréntesis, estuve trabajando en el departamento de Villa Luzuriaga y utilicé la cizalla para electricista Hadever. Lo que corta eso es increíble. Corta, y si uno lo sabe trabajar, pela, pero sin hacer fuerza, en cables importantes. Importantes me refiero a 6 milímetros para un domicilio, porque hice una línea exterior, un cable canal, todo un cable de 6 milímetros. Hice los empalmes, los cortes, todo. Y ya que estaba, como tengo la cocinita ahí inmediatamente, bajé y puse un toma dedicado, por ejemplo, para el microondas, para que no sufra la instalación, que es una instalación de una construcción de la década del 90 que está hecha con, no sé, debe tener cable de 1,5 milímetros todo parejo y listo. Entonces, bueno, la estuve utilizando ahí. No muestro contenido cuando son reparaciones personales, no muestro eso, me parece como... Iba a decir algo del índole privado. Pero bueno, corta verdaderamente bien la cizalla esa. Cizalla para electricista. Ni siquiera es para sentirse un semicheto, es para cortar cables. El tema es cuánto perdura esa condición de excelencia en el tiempo. Vamos a ver, cuando llegue a un domicilio donde tenga que usarla para ganar plata, ahí comienza la toma de contacto. Ya más transparencia no le puedo dar. O sea, está en ustedes creer o no creer. Tendría que haber tenido la portada, pero bueno.
tratar de llegar. Acá tiene que haber un codo inexorablemente. Vamos a tratar de llegar a ese codo a ver para qué lado dobla. Yo calculo que es hacia allá, que tenemos la calle. Pero puede haber sorpresa. Cada caso es un mundo. Hay barro abajo. Encima amenaza la lluvia. Este es un pluvial, imagínense que no lo puedo dejar roto. Lo tengo que solucionar. A ver si se logra ver algo. No, que se va a ver. Gente, los dejo. Bueno, voy a seguir con esto. Voy a sacar un poco de tierra, escombros que han salido. Y nada, nos vemos en un ratito seguramente. Ya llegué acá. Así que les mando un saludo y nos vemos en un rato.